Bien, muchas gracias, señora consejera. Esta interpelación la voy a basar en torno a dos documentos, principalmente. Uno de ellos es el análisis que ha hecho acerca del sector cultural la Fundación Jesús Pereda y el Gabinete Técnico de Comisiones Obreras de Castilla y León, que ha publicado en 2018, realizando una comparativa acerca de la inversión y el gasto cultural en los últimos 10 años, principalmente comparando lo que eran los niveles anteriores a la crisis económica con los niveles de gasto actuales, así como las posibilidades de apoyo y de desarrollo que puede tener en nuestro sector económico, un sector como es el de la gestión cultural. Y el segundo aspecto es plantear para su debate parlamentario, lo cual será principalmente objeto de la moción subsecuente a esta interpelación que presentaré en el próximo pleno, del documento Pacto por la Cultura, un documento que en este momento la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León está presentando al conjunto de los grupos parlamentarios y que a petición de esta asociación nos ha parecido que podría ser un buen ejercicio de debate político el debatir políticamente en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, acerca del estado de la cultura y analizar cuáles de las propuestas que se plantean en este Pacto por la Cultura que planteó en su momento, ya en el año 2015, la Federación Estatal de Gestores Culturales, podemos aplicar a nuestra normativa y nuestra política autonómica. Por lo tanto, entrando en la primera parte, en lo que sería una fase de análisis acerca del estado de la cultura en Castilla y León, como usted podrá imaginar, mi fuerza política tiene una posición tremendamente crítica, en el sentido de que creemos que puede mejorarse de una manera muy importante. El primer aspecto es que nosotros consideramos que hay poca inversión cultural en relación a lo que debería hacerse en una comunidad autónoma como la nuestra. No olvidemos, siempre según datos de la Fundación Jesús Pereda, del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras de Castilla y León, que si hablamos de una media de un 3% de personas vinculadas en el empleo a nivel estatal en el sector cultural, en Castilla y León esta estadística bajaría notablemente, bajaría hasta un 2,1% respecto al 3% de la media estatal. Aproximadamente unas 19.000 personas empleadas en el sector cultural en nuestra comunidad autónoma. Una cifra que entendemos que es baja y que deberíamos trabajar conjuntamente para conseguir equiparar al menos hasta la media estatal, mucho más en una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene unas potencialidades culturales tremendamente amplias y que podrían ser muy beneficiosas, además, no solo para el empleo, sino para el conjunto de la sociedad. Si analizamos además el tipo de empleo que genera el sector cultural, vemos que es un tipo de empleo que es muy favorable, viéndolo simplemente en meros términos económicos y objetivos, que seguramente es una forma de medición tremendamente injusta para lo que es el sector cultural, si tenemos en cuenta que la cultura es un bien en sí mismo, que la cultura es algo que genera un beneficio simplemente por las posibilidades de autorrealización y de felicidad que crean las personas que habitamos en una sociedad, pero si solamente aplicáramos una escala puramente economicista, veríamos que también la cultura es buena desde el punto de vista del empleo, puesto que genera trabajos que están relacionados con estadísticamente una mayoría que trabaja a tiempo completo, con una media a nivel estatal de un 54% de trabajadores que tienen contratación indefinida y además requiere una formación académica de carácter superior. Por lo tanto, parece evidente que tener más y mejor cultura también repercutirá en el empleo y en el bienestar de nuestra sociedad, no solamente por ese patrimonio inmaterial que tiene siempre la política cultural, sino que también incluso en meros términos materiales. Sin embargo, si nosotros analizamos, siguiendo el informe que he citado al principio de mi intervención, el gasto público en esta materia, veríamos que una vez que se realiza el estudio sobre el presupuesto liquidado, observamos una caída en torno a un 50% del gasto público en materia de políticas culturales, especialmente en el capítulo de inversiones reales. Si nos fijamos en una comparativa respecto a la media, puesto que evidentemente los recortes culturales no son una exclusiva de Castilla y León, sino que han sido una constante en las 17 comunidades autónomas durante los años de la crisis económica, lo cierto es que este recorte no solo no se ha revertido, sino que además tenemos un recorte 13 puntos porcentuales superior a la media, tal y como puede verse en la página 15 del mencionado informe. Una caída, si analizamos el presupuesto liquidado, de 139 millones de euros en el año 2007 a 54 millones en el año 2015. Así estaríamos en un importante puesto de recorte
recortes, seríamos la sexta comunidad que más ha recortado, solamente por detrás de Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Madrid, y habrían recortado menos que nosotros todas las demás: Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, Asturias, Andalucía, La Rioja, Galicia, Cataluña, Extremadura, Baleares, País Vasco. O sea, ha habido una media de una caída en inversión autonómica del 45,3%, en Castilla y León hablaríamos de un 58,2%. Evidentemente, esto no pone en buen lugar a las demás comunidades autónomas, pero ni mucho menos o en mucho peor lugar a la nuestra. Esta caída, además, si analizamos por sectores, vemos que ha sido una caída interdisciplinar, es decir, una caída que afecta en torno a un 69% a sectores tan importantes como el de la promoción o la difusión cultural, lo que podemos identificar como la siembra del producto cultural. En segundo lugar, y de manera muy importante, ha afectado también al sector del libro y el sector audiovisual, y en tercer lugar, aunque no de manera tan pronunciada, al sector de artes plásticas y escénicas. Así pasaríamos de un gasto cultural de un 7% en el año 2007 sobre el total a representar un 5,4% respecto al año 2015. Tampoco en buen lugar entrarían nuestros ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ni nuestras diputaciones, aunque no sea el objeto de esta interpelación, que por su propia característica reglamentaria tiene que versar sobre política autonómica, aunque sí podríamos destacar que quedan ligeramente mejor parados, puesto que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes representan un 6,1% del total, aunque esta previsión deja de ser tan halagüeña si analizamos que en el gasto cultural municipal suelen incluirse las partidas de fiestas y festejos, que se llevan una parte importante de esta política cultural. Por lo tanto, esta comparativa seguramente no sería tan positiva para estos ayuntamientos. Cuando analizamos cómo se han ido produciendo los recortes, vemos que en materia de bienes y servicios culturales habría habido una caída del 60,3%, en patrimonio histórico y artístico el 59,5%, yacimientos arqueológicos el 78,5%, patrimonio histórico y artístico el 56,3%, en artes plásticas y escénicas una caída del 46,5%, en artes escénicas y musicales del 39,8%, en artes escénicas y musicales en otras características 18,3%, en el sector del libro y audiovisual habría una caída del 65,4% y en materia interdisciplinar, como comentaba hace un momento, del 69%. Si tenemos en cuenta que el sector cultural, por lo tanto, tiene una importante influencia en torno al empleo de Castilla y León, podríamos concluir que necesitamos aumentar de una manera muy importante la atención política, social y empresarial en torno a este sector del cual estamos tratando. Y plantearíamos entonces tres objetivos de una manera muy general que tendríamos que ir concretando. El primer objetivo evidente sería la recuperación del gasto cultural previo a la crisis, acabando con esos desequilibrios territoriales que se producen dentro de España. En segundo lugar, el apoyo al empleo en el sector cultural, teniendo en cuenta que es un empleo de alto valor añadido donde se requieren trabajadores enormemente cualificados. Y en tercer lugar, como usted conoce mejor que yo, la importante relación que tiene el sector cultural con el sector turístico, que aunque no se agote, evidentemente en una comunidad como la nuestra tiene una enorme importancia. Por ese motivo, nosotros vamos a plantear propuestas de importante calado, como por ejemplo la elaboración de un proyecto de ley de derechos culturales en Castilla y León, donde podamos recoger los contenidos del derecho al acceso a la cultura y la vertebración de mesas interdisciplinares que organicen este proyecto de ley, la apuesta por modelos de gestión en red para atender la proximidad del territorio y la transparencia, la realización de un plan estratégico de cultura en Castilla y León, donde se establezcan dotaciones en infraestructuras culturales y servicios culturales básicos, el apoyo a redes de salas alternativas, que nos parecería algo tan importante y necesario, así como residencias artísticas y espacios asociativos, la potenciación de mecanismos de cooperación con gobiernos locales para diferentes políticas y acciones culturales, el aumento del esfuerzo en el fomento de enseñanzas artísticas y en el refuerzo del binomio educación y cultura, la priorización en el sistema de ayudas a la creación artística de la creación emergente y la calidad artística no consolidada comercialmente, la exigencia de que las ayudas a la creación vayan siempre acompañadas de programas de formación y de extensión dirigidos al público en relación a la creación artística, el impulso de iniciativas culturales de pequeñas organizaciones en territorios con población con altos niveles de vulnerabilidad
vulnerabilidad social o alto riesgo de despoblación, tan conocida en nuestra comunidad autónoma, o la potenciación de figuras existentes hasta la fecha, como el Consejo para Políticas Culturales, que creemos que tendría que potenciar una de sus funciones, ahora mismo reconocidas en la normativa, pero no desarrollada suficientemente a nuestro juicio, como es el carácter de consulta, con el fin de asesorar en el desarrollo de todas las políticas culturales de la Junta de Castilla y León. Por mi parte, nada más y muchas gracias.